Hola, bienvenido a otro video tutorial. En este caso vamos a hablar del siglo XIX en España para la asignatura de cuarto de ESO. Para eso nos vamos a apoyar en esta presentación hecha por un compañero del SAFA, de Miguel Ángel López Cózar. Bueno, por el contexto histórico de este siglo XIX en España se caracteriza por el paso del antiguo régimen al nuevo régimen. Esto tiene tres vertientes. Una parte económica, que se pasa de una economía mercantilista a un capitalismo inicial. Una parte social, en la que se inician las sociedades de clases, se acaban con las sociedades estamentales, y lo político se pasa del absolutismo al liberalismo. Aparte de esto, aparecen también eventos importantes, como la Revolución Francesa y el inicio de la Revolución Industrial en Europa. ¿Cómo se inicia este periodo del antiguo régimen? Pues se inicia con el reinado de Carlos IV, de 1788 a 1808. Este, nada más llegar al trono, se encuentra con la Revolución Francesa, que, como vosotros sabéis, pues acaba con el absolutismo en Francia, y este decide en un principio poner fin a la idea ilustrada de cerrar las fronteras. A la muerte de su primo, de Luis XVI, decide lanzar una guerra contra Francia, de la que sale derrotado. A partir de ese momento, España cambia de estrategia y se firma un tratado de Fontainebleau, por el cual pues, España colabora con Francia, y eso supone la derrota de Trafalgar. Posteriormente, Francia, aprovechando la confusión política que hay en España, debido a los cambios políticos fluctuantes, a que la política de Godoy no es clara, en realidad era Godoy el valido del rey, era quien gobernaba, pues se firman las abdicaciones de Bayona, por las cuales Napoleón nombra rey a su hermano José Bonaparte. A partir de ahí se inician las sublevaciones del 2 de mayo y se inicia el periodo de la Guerra de Independencia, que va de 1808 a 1814. La Guerra de la Independencia fue en un principio un levantamiento popular, pero que posteriormente se convirtió en una guerra. La evolución fue muy sencilla. Parte de una guerra de guerrilla, en la que se añade también la aparición de la Junta de Defensa. Esa Junta de Defensa se agrupan todas en una Junta Suprema. La Junta Suprema Central, que estaba en Cádiz. Cádiz en aquella época, pues, aparte de Madrid, era una de las ciudades más importantes de España. Y allí se convocan las Cortes, en esa ciudad. Va a ser allí donde en 1812 se realice la primera Constitución española, va a ser la PEPA. La PEPA tiene un carácter marcadamente liberal, ilustrado, y tiene pues, como características pues, los derechos individuales, iguales para todos, la soberanía nacional, la división de poderes, un sistema político liberal y algunas libertades como la libertad de imprenta. A partir de esta revolución liberal va a empezar a entrar un nuevo reinado, va a ser el reinado de Fernando VII, el deseado, que se inicia con el sexenio absolutista. Fernando VII era profundamente absolutista, no creía nada en los regímenes liberales, y cuando vuelve con el apoyo de los liberales, lo primero que hace es abolir o anular la Constitución de 1812 y se instaura de nuevo el antiguo régimen, con una represión durísima contra todos los liberales. Esto va a provocar también que avancen los movimientos independentistas de América. Después llega el trienio liberal, después de un pronunciamiento de Riego, pues a Fernando VII se le obliga a jurar la Constitución de 1812, pero como es lógico, pues él no cree en ella. Entonces, pues Fernando VII va a procurar instaurar de nuevo el antiguo régimen. Este periodo va a ser también aprovechado para que las colonias americanas se independicen. Después de este trienio liberal viene la ominosa década, por la cual el rey pide ayuda a la Santa Alianza y con ayuda de los 100.000 hijos de San Luis cruza la frontera y retoma el poder en España, con una dura represión y exilio de los liberales. A partir de ahí se va a iniciar una crisis económica y va a empezar a destacarse el problema más importante que tuvo Fernando VII en su reinado, que aparte de los cambios de régimen liberal a régimen absolutista, y es el problema de la sucesión. Fernando VII solo tenía una hija, que era la que podía gobernar, pero según la ley sálica ella no podía hacerlo. Entonces, en 1830, crea la pragmática sanción por la cual se anula la ley sálica,
Pero el problema es que el infante Carlos no está de acuerdo con esa ley y él dice que quiere ser rey. Esto va a provocar el inicio de la primera guerra carlista y el protagonismo de Espartero, que va a ser un personaje muy importante. A partir de 1833 se inicia el reinado de Isabel II. En un principio ese reinado no lo protagonizó ella, sino que fue su madre María Cristina, el general Espartero. Y de todo este reinado habría que destacar las guerras civiles, las guerras carlistas, la inestabilidad política constante entre moderados y progresistas y la intervención del ejército a favor de uno u otro bando. Entonces podemos ver que de 1833 a 1843 es el periodo de la regencia, hasta que se nombra por fin a Isabel II mayor de edad y comienza el periodo de la década moderada, que llega de 1843-44 a 1854. En 1854 hay otro bienio progresista, promovido por otro pronunciamiento, y a su vez esto provoca otra reacción moderada con otro pronunciamiento que va de 1856 a 1868. Como podemos ver, continuos cambios políticos promovidos por generales, militares, todo esto aparte de las guerras carlistas y los continuos cambios en la ley y la Constitución. ¿Qué va a pasar de forma genérica? Pues muy sencillo. La crisis definitiva del antiguo régimen. Aparecen por fin las tendencias liberales y la participación de los militares en la vida política, junto a la división entre partidos moderados, progresistas y otros partidos que van a empezar a aparecer. ¿Cómo va a terminar este reinado? Pues la inestabilidad política y los escándalos de la corte provocan que en 1868 la reina se exilie. Entonces hay un vacío político que se intenta solucionar llamando al rey Amadeo de Saboya entre 1871 y 1873. Lo que pasa es que este rey no es querido, se le considera un rey impuesto y entonces pues la inestabilidad política le obliga a abdicar. De 1873 a 1874 aparece la Primera República Española, que va a desaparecer muy pronto también por la inestabilidad política. ¿Qué otro aspecto va a ser importante dentro de este periodo? Pues la Revolución Industrial aparece en España con retraso. ¿Por qué aparece ese retraso? Pues en primer lugar porque la población no creció mucho. Si acordáis de la Revolución Industrial inglesa, pues uno de los factores que provocó que se produjera fue que había mucha mano de obra, mucho mercado disponible para vender esos productos. Aparte, la distribución territorial era muy desequilibrada, una inestabilidad política constante que no favorecía el que apareciera la Revolución Industrial en España, una burguesía muy pegada a la tierra, con poco carácter emprendedor. Lo que le interesaba más era poseer tierra o ligarse a los nobles, y el proceso de desamortización, que fue muy importante. El proceso de desamortización, que buscaba crear una clase media agraria, o sea, iniciar una revolución agraria que fuera contemporánea a la Revolución Industrial, no funcionó porque, aparte de que se expropiaron tierras a la Iglesia y a las tierras municipales y de las diputaciones, la venta se hizo mediante subasta pública, y esto provocó que solo las grandes fortunas pudieran comprar tierras. Eso a su vez provocó un empobrecimiento de las clases más bajas y que el capital que se hubiera podido destinar a la industria se dedicara a la compra de tierra. Aparte, habría que hablar de la deficiencia de los transportes y las comunicaciones. El comercio interior era muy complicado por la falta de vías de transporte adecuadas, y el comercio exterior pues prácticamente no existía. Y las mejoras técnicas limitadas. España nunca se ha caracterizado por una gran inversión en tecnología, y mucho menos en esta época. A pesar de todo esto va a haber una industria incipiente en Cataluña, País Vasco, en algunas zonas de Andalucía, de Levante, y va a permitir que aparezca por fin una clase obrera con un cierto carácter político que va a ir creciendo a lo largo del siglo XIX. Bueno, pues muchas gracias, y si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis preguntármela en clase.